también las ciencias de la cultura jurídica para gracias obviamente a ustedes. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto también, le agradezco enormemente al maestro Antonio Ríos Uriostegui que nos haya hecho una propuesta de un tema muy interesante, que es sobre el informe policial homologado, sobre estos temas que son también fundamentales y que necesitamos conocer y aprender, sobre todo de alguien que tiene la especialidad y la experiencia en estos temas. Entonces me voy a permitir leer algunos datos particulares del maestro para que también ustedes lo conozcan y sepan pues cuáles son las credenciales con las que se presentan en esta ocasión. Él es agente del Ministerio Público de la Federación, tiene 22 años en el servicio público, está adscrito a la Fiscalía General de la República en la sede en Zamora, Michoacán. Es licenciado en Derecho y maestro en Procuración de Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México. En cuanto a su experiencia laboral, él ha colaborado en la Procuraduría General de la República como investigador federal de febrero del 2001 a octubre de 2007 en la Ciudad de México. Trabajó también en Interpol México como investigador federal en la Ciudad de México también, Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Sinaloa, Ministerio Público Federal también de octubre del 2008 a junio de 2010 en Culiacán, Sinaloa. Y Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Michoacán como Ministerio Público Federal de junio del 2010 a la fecha en Zamora, Michoacán, justamente. Ha acudido y ha impartido diversos cursos de capacitación por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América y ha impartido conferencias relacionadas con el sistema penal acusatorio en materia penal. Entre sus publicaciones se encuentra justamente esta que tenemos por acá, el libro Estudio del Informe Policial Homologado y la cadena de custodia en el sistema penal acusatorio en materia federal. Entonces, bueno, pues les dejo. Tenemos aquí a nuestro especialista. Muchas gracias, maestro, por estar acá y pues aprovechemos y ojalá que también le hagamos muchas preguntas. Gracias, maestro. Adelante. Bueno, primeramente, como ya nos comentó voy a hacer una exposición de lo que realmente se practica en la Fiscalía General de la República, especialmente relacionado con el Código Policial Homologado. Voy a hacer la exposición, al final si tienen alguna duda o pregunta, o si durante el desarrollo de la exposición alguien tiene una pregunta con toda confianza, estamos aquí para aprender algo. Me gustaría saber si las personas que asisten son de alguna dependencia, si son de la escuela, si son de la policía también. Me gustaría saber si son para saber más o menos cómo tocar la disciplina conferencia. No sé si alguien por esto. Si son de la escuela, si son de alguna universidad, de la policía, de la fiscalía. Porque varios son de esa licenciatura. Es la que dan en Michoacán, ¿sí? Está bien, bueno, aquí tengo una presentación de PowerPoint. No voy a leer porque si no va a ser aburrido, pero va a ser como una guía para que más o menos se vayan orientando, ¿no? Bueno, nosotros en la Fiscalía General de la República únicamente vemos temas relacionados en materia federal, lo que es armas, droga, lo que son delitos contra la salud, portación de armas de fuego, lo que son, por ejemplo, homicidio, lesiones, secuestro, violación. Eso lo ve la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Local. Nosotros únicamente vemos lo que son materia federal o asuntos de materia federal. El informe policial homologado tiene su fundamento en el artículo 51 y 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí se va proyectando ahora la Constitución. Y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando a nosotros nos llevan un detenido, que es un informe policial homologado, se utilizan estos formatos, son 5 secciones y 7 anexos. Ese también se utiliza en la Fiscalía Local, pero en materia federal utilizan estos formatos.
Yo aprovecho para un comercial. Este libro lo publiqué para efectos de identificar cómo se debe llenar el informe policial homologado. Muchos policías que llevan a disposición con los otros detenidos les dan vista precisamente por elaborar mal el informe policial homologado. En este libro viene señalado de manera específica cómo se debe de llenar cada uno del informe, cada uno de los formatos. Muchos policías que vienen con nosotros no saben cómo llenar el informe policial homologado, e incluso elementos del ejército, elementos de la marina, siempre llevan un jurídico y no saben cómo redactar el informe policial homologado. Casi en la fiscalía local, la verdad que sí hemos tenido problemas porque sí tienen un poquito más de experiencia para su elaboración, pero aprovecho más que nada comercial por si alguien quiere. Yo lo hice con fines didácticos, no lo hice con la finalidad de un libro. Desafortunadamente hay muchas dependencias del gobierno, lo que es la marina o la policía, como que no les ha interesado mucho. Les interesa más como a las universidades, ¿no? En el caso de ustedes que vienen de la universidad, como que tienen un poquito más de interés o de inquietud para saber. El libro está a la venta de Editorial Flores, y lo venden en línea porque por lo general esta editorial es en la Ciudad de México. Alguien se lo quiere adquirir, adelante, no hay ningún problema. Al final viene la liga y el teléfono donde se puede adquirir. Bueno, ese es el teléfono y la guía donde se puede adquirir. Ok. A nosotros cuando nos llevan una persona detenida, lo primero que tiene que llevar el policía con nosotros es, cuando la persona la detiene, lo primero que tiene que hacer es el Registro Nacional de Detenciones. Este tiene su fundamento en la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en el artículo 16 constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es esto? Cuando la persona es detenida, inmediatamente, cuando es detenida la persona con un arma, vamos a poner un ejemplo en materia federal, lo primero que tiene que hacer es hablar al C5, si es guardia civil, Sedena, Marina o Policía Municipal, son los que detienen por lo general. El 99% de las detenciones son por esas autoridades. Cuando detienen a esas personas, lo primero que tienen que hacer es hablar al C5 y solicitar el Registro Nacional de Detención. Ese es un ejemplo de un formato del C5, y nada más le quité los nombres, pero por ejemplo, este formato es del 25 de febrero del 2023, y aquí en la parte de abajo dice hora de detención 7:36, y hora del registro fue a las 10:27, 3 horas después de la detención. Aquí les dieron vista los elementos apresores. De hecho, en el Código Penal, si los elementos apresores se tardan en realizar el Registro Nacional de Detención, les inicia en carpeta de investigación por haber hecho de manera tardía o haberse tardado en hacer el Registro Nacional de Detención. Pero eso vamos a ver más adelante. Yo enfoqué el tema precisamente con resoluciones de la Corte, porque como estamos en un área que pertenece a la Corte, lo enfoqué de esa manera. En el Financiero salió una noticia que dice que militares pueden detener a civiles. Suprema Corte ahora la ley de registro de detenciones. Esta es del 24 de enero de este año. En la ley de registro nacional de detenciones establece en su artículo 19 que aquellas autoridades militares o fuerzas federales que actúen en apoyo de la Guardia Civil y realicen un registro de detención no habrá ningún problema. Pero cuando lo realicen Fuerzas Armadas, se queda ese estado de realizar ese registro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción inconstitucional para declarar inválido ese artículo en virtud de que dice que todas las autoridades tienen que hacer ese registro nacional de detención. Les voy a poner un ejemplo. El Ejército y la Marina siguen haciendo detenciones. El Ejército y la Marina no debe hacer absolutamente ninguna detención. ¿Por qué? Porque no son policías, no son autoridad policial. Sin embargo, la realizan. Pero bueno, se supone que para la creación de la Guardia Nacional se utilizó el Ejército y la Marina para incorporar a la Guardia Nacional. Desaparecieron la Policía Federal, incorporaron la Guardia Civil, la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional con elementos del Ejército y la Marina está actuando. Pero el Ejército de manera individual no puede hacer detenciones, pero sin embargo la realiza. Afortunadamente para nosotros como Fiscalía, la defensa no se ha pronunciado al respecto. Sería bueno no tanto por una crítica, sino para que exista un pronunciamiento por parte de la Corte y determine si es legal o no legal que el Ejército o la Marina haga detenciones. El Ejército y la Marina no pueden hacer detenciones. Desde el punto de vista personal, ¿por qué? Porque no son una autoridad civil. En el artículo 16 constitucional dice que cuando cualquier persona sea detenida en flagrancia, deberá ser puesta
el ejército sí puede detener, pero poner a disposición de una autoridad civil. De ahí es la discrepancia de que el ejército debe o no debe todavía realizar operativos, no debería de ser, porque para eso creen que no fuera Guardia Nacional. Pero bueno, es un punto de vista, es una resolución que se emitió por parte de la Corte y ordena al Congreso para que modifique ese artículo y le dé facultades al ejército para que pueda hacer un registro nacional de detención. Realmente el ejército lo hace, ¿eh? Si un militar, los militares detienen a una persona, hacen el registro nacional de detención, pero piden apoyo del C5. A través del C5, como en el C5 hay personal de la Fiscalía, del Ejército, de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional, en apoyo al C5 ellos hacen el registro, porque si no, nosotros no les podemos recibir al detenido si no tienen el registro nacional. Esta es una resolución que emitió el Tribunal Colegiado relacionado a la Guardia Nacional. Bueno, aquí dice la Guardia Nacional haberse constituido como una institución policial de carácter civil, el actual de sus delitos aún cuando provenga de un cuerpo militar deberá sujetarse a la disciplina del fuero civil. O sea, si los militares están haciendo patrullamientos y detienen a una persona y lesionan a un detenido, quien es competencia para conocer esas lesiones no va a ser el ejército o la autoridad castrense, sino va a ser la autoridad civil. En este caso es un juez de distrito, porque como el servidor público, la calidad del servidor público es federal, tiene que ser un juez de distrito. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, comentarios para seguir. Si tienes duda con todo para que pueda ser más ágil o más dinámico la plática, y no es un problema. Pero si tienes duda, adelante, sin ningún problema. Nosotros en la Fiscalía General de la República contamos con varias delegaciones. Aquí para el estado de Michoacán está la delegación de Morelia, esa está a un costado del Hospital Victoria. Ahí está la delegación de la Fiscalía General de la República y nosotros contamos con una oficina de primer respondiente. En el sistema tradicional, cuando la policía detenía a una persona, lo llevaban primero a la institución policial, hacían la puesta a disposición del Registro Nacional de Detención y la cadena de custodia y después lo llevaban a la Fiscalía. Ahora no, la Fiscalía tiene que proporcionar una oficina de primer respondiente para que se elabore el IPH, la cadena de custodia y se haga el Registro Nacional de Detención en lo que llega a la Fiscalía con nosotros, ¿no? Bueno, nosotros como fiscales lo que nos preocupa siempre son los criterios de los jueces. ¿Qué van a determinar los jueces o qué van a resolver? En materia federal nosotros nada más los jueces que nos observan o a quien llevamos a un detenido es a los jueces del distrito que están aquí en Morelia, a Plaza de las Américas, a ese único de nosotros podemos llevar. A diferencia que en las fiscalías locales, ¿no? Las fiscalías locales tienen jueces en sus subsedes. Nosotros, por ejemplo, estamos en Zamora y tenemos que trasladarnos a Morelia para llevar a cabo las audiencias. Antes de que empezara la pandemia, con la pandemia podía ser por videoconferencia. Y estaba bien porque te evitabas el traslado de Zamora a Morelia, de Lázaro a Morelia, de Apatzingán a Morelia, de Zitácuaro a Morelia, es donde están las subsedes de nosotros. Pero ahora ya, como ya disminuyó la pandemia, y ya son presenciales. Y son en el Poder Judicial que está frente a la Plaza de las Américas. Ahí hay 3 salas de oralidad, o 3 salas donde están los jueces de control. En los jueces de control somos aquellos que nos revisan a nosotros desde la detención hasta que es puesto a disposición del juez. Esa es esa parte que verifican los jueces de control. Y existen 3 formas de detener a una persona: es por flagrancia, por caso urgente o por cumplimiento de un mandato judicial. No sé si alguien sepa la diferencia de cada uno. Cuando existe flagrancia, caso urgente, o cuando es detenido por cumplimiento de un orden de aprehensión. No sé si alguien tiene. Bueno, cuando una persona hace... La flagrancia es cuando están cometiendo el delito o inmediatamente después de haber cometido el delito y que esa gente que se echa a correr y que no lo han perdido de vista. Eso se puede decir. También ahí por señalamiento, pues es de que sabes que esta persona acaba de robar y lo detienen, pero ya también y el otro que usted mencionó es el que trae orden de aprehensión, es de que esta persona ya le da la orden de aprehensión a los elementos aprehensores de que hay esto y que al poner un operativo o cualquier cosa, ahí a veces aparece con el nombre y al
preguntar los datos en C5 de la persona, parece que trae orden de aprehensión y sin disponibilidad del primer respondiente de la persona, ella va inmediatamente ante el juez de control. Sí, perfecto, sí, está muy bien. Existen tres formas, como mismo dices. Primero, la flagrancia. En el sistema tradicional se manejaban tres tipos de flagrancia, que era la flagrancia pura, cuasiflagrancia y flagrancia equiparada. En este nuevo sistema, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, solo se manejan dos tipos de flagrancia: lo que es la flagrancia pura y la flagrancia accesoria, que es por señalamiento, cuando es perseguido inmediatamente después de que comete el delito, o algunas otras hipótesis que vienen en el artículo 146 del Código Nacional. También existe el caso urgente, cuando por alguna circunstancia el Ministerio Público no puede acudir ante el juez de control a solicitar la detención de una persona, existe el caso urgente. Un ejemplo, no voy a comentar el caso, puede ser el caso de que una persona esté señalada por una víctima y que exista riesgo de que la persona se pueda sustraer o abandonar el Estado. El Ministerio Público puede ordenar su detención y después presentarlo al juez de control. Ese es el caso urgente, son en casos especiales, no para ciertos delitos, ¿no? Y cumplimiento de un orden de aprehensión es cuando una persona tiene un orden de aprehensión o reaprehensión y es presentada al juez de control. El juez de control, para resolver o para permitir su resolución en los jueces de control, se basa en esta tesis, que es la tesis 20-17-774, emitida en Chihuahua el 31 de agosto de 2018. Los jueces emiten sus resoluciones con base a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica. Eso es como que los jueces emiten una resolución dependiendo su experiencia del caso, ¿no? Dependiendo los criterios o lo que se les ponga a él va a determinar qué tan creíble o no es el informe que nos han abogado. Esa tesis utilizan ellos, aunque la tesis en específico habla de un caso particular, pero ellos la utilizan para emitir sus resoluciones, ¿no? Por ejemplo, existe otra tesis que es la 2012-186 y se refiere a la demora en la puesta a disposición del detenido. Cuando una persona es detenida existen dos momentos: una, cuando es detenida y le encuentran en su poder un objeto, instrumento, producto del delito, y otra es cuando es trasladado a la fiscalía y si se obtienen pruebas en ese tiempo, pero hubo demora en la puesta a disposición, esas pruebas obtenidas son inválidas. Lo cierto es que nosotros, bueno, yo llevo desde 2016, que soy un sistema aquí en Michoacán, no nos ha tocado un solo caso, ¿no? Que detengan a una persona con un arma y en el camino lleven otras pruebas y lo pongan en disposición. Por lo general, cuando lo detienen con arma, droga, así como lo tienen, lo presentan ante nosotros. Ya no hacen más actos de investigación, o ya no hacen otros actos de investigación. ¿Por qué? Porque para tú realizar un acto de investigación tiene que haber una carpeta de investigación, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Y esta tesis se refiere precisamente a eso, ¿no? También existe la tesis de la 20-24-749 que se refiere a la flagrancia con cámara de vigilancia. Aquí se refiere cuáles son los requisitos para obtener, cómo puedes incorporar las cámaras de videograbación para detectar. Existe un caso en la Ciudad de México en el cual un operador del C5 observó por medio de las cámaras de vigilancia que se estaba cometiendo un hecho. Le avisa por medio del operador, le avisa al otro policía, lo detiene, lo persigue, lo detiene y lo presentan al Ministerio Público, pero llevaron la cámara, llevaron el aparato, el módem de grabación y se tardaron mucho tiempo en ponerlo a disposición. Es criterio de los jueces y con esta tesis de la Corte que tú no realices ningún acto de investigación si no hay carpeta de investigación. Tú lo que debes hacer es ponerlo a disposición del Ministerio Público y ya con orden del Ministerio Público solicitar la obtención de esas cámaras de videograbación. Porque esta tesis te dice que en sí el elemento principal es que la persona que está viendo las cámaras, que ve por sus sentidos, es al que se le recaba en la entrevista. Y el instrumento o el aparato o el módem es el instrumento con el cual es el. Pero lo que van a incorporar en un juicio va a ser la testimonial del operador. Por eso es importante que cuando se detenga una persona se ponga a disposición del Ministerio Público y no se realicen actos de investigación, porque se darán nulos por haberse recabado sin haberse iniciado una carpeta de investigación. No sé si tienen alguna duda, comentarios. A veces es una pregunta nada más. Sí.
hacen la puesta a disposición. Es simultáneo la puesta a disposición y el uniforme homologado, o en qué momento sea el No le escuché, perdón, una disculpa. No sé si tenga micrófono para los que estén preguntando. A ver, pero así. El informe, cuando se realiza la detención, la puesta es de manera simultánea con el informe. Ah, ok, ya entendí. Bien, cuando la policía vaya realizando su patrullamiento, ¿no? Detiene a una persona. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Hablar al C5 y hacer registro nacional de detención. Eso es lo primerito que debe de hacer. Y de ahí trasladarlo a la fiscalía. Cuando lo trasladan a la fiscalía tiene la obligación de permitirle una oficina para que en la oficina realice el informe policial homologado. Y el arma que le aseguró la tiene que resguardar de manera preventiva, con una cadena de custodia preventiva. Ya en esa oficina de primer respondiente le pone las etiquetas, le pone el emplayado, lo que sea, y se le entrega al policía. Nosotros en la fiscalía existen 3 pasos. El informe policial homologado se realiza en las oficinas de nosotros, en la oficina del primer respondiente, y el informe policial homologado se le entrega al Ministerio Público. Esa arma que ya viene con su cadena de custodia etiquetada y todo, se le entrega al encargado de guardia de bodega de evidencias o bodega de indicios. Y el Registro Nacional de Detención también viene agregado al informe policial homologado, pero el informe policial homologado se debe realizar en la oficina del primer respondiente que nosotros le permitamos para que en la computadora lo realicen, porque ellos van a poner que lo detuvieron a las 7, llegaron a las 8:30 y a partir de ahí ellos empiezan a elaborar el informe policial homologado. Por lo general se tardan como 6 horas en realizar el informe policial homologado de un detenido y un arma, 6 horas. Ya que tienen el informe policial homologado, a veces ya porque tengan la narrativa, nosotros ya iniciamos la carpeta y le ponemos el sello de esas 2 horas después de cuando llegaron, para que ellos no les vayan a dar vista por obligación. Pero ya se inicia la carpeta, se inicia en ese momento la carpeta, y ya cuando iniciamos la carpeta, el policía le entrega la cadena de custodia al encargado de evidencias y al detenido al encargado de los amparos. Más o menos así se maneja, ¿no? El informe policial homologado se realiza en las oficinas de nosotros, la cadena de custodia también. El registro es lo más importante. O sea, en el momento que lo detienen, ellos tienen que hablar al C5 y tienen que pedir el Registro Nacional de Detención. Ellos tienen un operador al C5 que les hace el registro del detenido y les da un folio. Pero como por aquí se lo presenté, aquí viene, por ejemplo, este es un folio que se expide por parte del C5. Aquí viene la fecha que se realizó, el nombre del operador. Este, por ejemplo, fue en Jiquilpan, Guardia Nacional de Jiquilpan. La detención fue a las 7:36, pero el registro fue hasta las 10:27. La verdad es que llegaron como 8:30. Y dijeron, ¿sabe qué? Se nos olvidó hacer el Registro Nacional de Detención. Pues realízalo, ¿no? Porque si no te van a dar vista. Como se les dieron vista, ¿no? Porque tiene que ser, es criterio de los jueces que el registro se realice en el lugar de la detención hasta el trayecto a la fiscalía. ¿Para qué? Porque en el Registro Nacional de Detención, ese es un registro que hay, por ejemplo, este es de mayo del 2022. Tú metes los datos de la persona, metes su fecha de nacimiento y aparece donde se encuentra. La verdad es que con esto en Zamora y las personas no se meten a internet, ¿no? Pues mejor van y preguntan si está detenido o no, y si no van al estado para ver si está detenido. Pero eso es como para darle más legalidad de que la persona no se encuentre incomunicada, ¿no? Porque ha habido casos que los han detenido y los llevan hasta el otro día. Entonces con eso se acredita que la persona pues, fue incomunicada, ¿no? No sé si con esto sí se... Está bien, dale. Pero cualquier duda, lo que sea, sin problema. Sí. Entonces, ¿cuál sería el tiempo prudente entre la detención y la puesta a disposición? Detención y puesta a disposición. Aquí está este acuerdo, que es el 21 de febrero de 2020, dice, vienen los formatos del informe policial homologado, que es este, ¿no? Dice que debe ser en 2 horas, pero no puede ser en 2 horas. Porque, por ejemplo, no sé si supieron las cuentas de Uruapa que detuvieron a 156 personas. No se van a tardar 2 horas. Tienen que hacer el conteo de las armas, conteo de cartuchos, las personas, sus generales. En la Constitución, en el artículo 16, te dice que debe ser sin demora. No te maneja un tiempo, no te dicen 2 horas, 3 horas, 4 horas, debe ser
Pero si llegan a la, por ejemplo, tú conoces una área que llegaron a las 8 de la noche y el informe policial homologado lo terminaron hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces el juez les dio vista, dejó en libertad al detenido y ya porque no está justificado, ¿no? O sea, la detención fue aquí en la salida Morelia, no se ha visto que pusieron retenes aquí en la ciudad Morelia, de militares, marinos y medio mundo. Y ahí los detuvieron, los detienen, lo encuentran en la cajuela de Nora, los ponen a disposición, pero como el ejército no tiene la experticia para realizar el informe policial homologado, se tardaron casi más de 12 horas. Entonces debe estar justificado el tiempo, ¿no? Debe justificarse el tiempo y se debe de manejar momento a momento. Por ejemplo, lo detuvimos a las 7, le dimos los derechos a las 7:10, como si fuera una receta de cocina. Llegamos a las instalaciones a las 8:15, nos tardamos 2 horas en hacer el informe policial homologado, lo presentamos a las 9, casi como una película. Y ya si lo manejas de manera directa así, el juez ve que sí está asequible, que sí es asequible el tiempo que lo pones a disposición. Realmente no se maneja un tiempo, ¿no? Se maneja más bien algo que sea considerable suficiente para ponerlo a disposición. Pero por ejemplo, si tú llevas un detenido con 2 detenidos, un vehículo y 10 kilos, eran 10 kilos de marihuana, y te tardas más de 12 horas en ponerlo a disposición. O sea, en hacer el informe policial homologado es mucho tiempo, ¿no? Les da vista, ¿no? Afortunadamente para nosotros, aunque exista demora, no se invalida lo que le asegura. Por la tesis que está aquí, esta tesis dice que aunque te tardes en ponerlo a disposición, lo que debes de asegurar en ese momento no perjudica. Lo que va a perjudicar es lo que le tengas en el camino. Aunque es una tontería, yo llevo 22 años en la institución y nunca me ha tocado una carpeta o un expediente que detengan cosas en el camino, ¿no? Quizás es solo como un sí, pero en materia federal le detienes droga y armas y lo llevas a la institución. Nosotros ya vamos buscando a ver si en el camino le encuentran algo, ¿no? O si pasan a su casa, a la tienda, a otros a comprar droga y se lo llevan a nosotros, ¿no? Desde la detención a la fiscalía. Casi no ha pasado así en estos casos. No se le da otra duda, ok. También en la duda que quieran, sin ningún problema, para decirle que se hace más interesante. Por ejemplo, nos hemos topado muchas veces que cuando llevan a disposición detenidos, quienes firman el IPH no son quienes nos detienen, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver que llevan 6, 7 personas de un campamento que son de un grupo delictivo, de 5 años, y los agarran en un campamento, ¿no? Se supone que van todos llenos de tierra, este es un campamento que está en un cerro. Y ya llegan 2 militares, licenciado, ¿cómo está? Venimos a firmar el IPH. Y vienen hasta recién bañados, con las botas bien boleadas, y tú no participaste en la detención. Oiga, es que, ¿y qué no? No, pues no me dijeron que vinieran a firmar. O sus manos le dicen que vayan a firmar. Entonces eso está mal, porque al final de cuentas ahí son las que no han visto, ¿no? Entonces uno se percata de que muchas veces, incluso los jueces se percatan que firman o no le piden. Ha habido casos, por ejemplo, en días festivos como ahora que va a venir un puente de Semana Santa, que un juez le toca estar de guardia viernes, sábado y domingo. Y por ejemplo, nosotros en Zamora a veces recibimos muchos detenidos. A veces hay pocos y a veces llegan del montón, pero tienen guardados en los aviones todo el cantón. Pero por ejemplo, a veces el mismo juez le toca una audiencia con un detenido del miércoles, que se realizó el viernes, y la audiencia es el mismo viernes, y ese mismo juez le toca a un detenido del jueves que se audiencia el sábado. Y los jueces dicen, no puede ser posible, o no puedo creer que ayer yo estuve de guardia y fue la misma narrativa, los mismos hechos, las mismas circunstancias de tiempo, modo, nada más le cambiaron el nombre del detenido, el nombre del vehículo y el lugar y la fecha de la detención. No puede ser posible que todavía a esas alturas nos estén trayendo informes policiales homologados repetidos, ¿no? Que nada más le cambian el nombre, la fecha y la hora, ¿no? Y obviamente el regaño es para nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los que vamos al juez. Y bueno, en ese asunto el juez no decretó de legal la detención y lo dejó en libertad. Y también nos hemos percatado que quien firma el IPH no es quien lo elabora, ¿no? Muchas veces hay dependencias de la policía o de seguridad pública que tienen apoyos de jurídico. Entonces, a veces los jurídicos van, por ejemplo, van un sábado y luego van el domingo. Y ellos son los que hacen a veces la narrativa, ¿no? Porque a veces los policías ni siquiera saben, oye, ¿cómo lo detuviste? No me acuerdo. ¿Y cómo fue la detención? No me acuerdo. Y tienen que estar ahí como maquinando para recordar cómo fue la detención. Y eso es lo que se percatan los jueces
que es la misma narrativa, ¿no? Existe esta tesis de la 10ª época, de la que es la 20-23-897, que dice detención solo en flagrancia. Aquí dice que, por ejemplo, una persona que sea miembro de la delincuencia organizada, por el hecho de pertenecer a un grupo delictivo, no comete un delito. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que tenga una persona que sea de un grupo, de un cartel. Por el hecho de que lo vea físicamente, no lo pueden detener. Aunque pertenezca a un grupo delictivo, tiene que estar cometiendo un delito para que puedan detener en flagrancia, ¿no? A menos que tenga una orden de aprehensión o alguna otra circunstancia, ¿no? ¿Qué opinan de los puestos de control? Es pregunta para todos. ¿Qué piensan de los puestos de control? Bueno, ha habido mucha discrepancia o mucha duda respecto a si los puestos de control son ilegales o no. Bueno, a mi criterio, y por las circunstancias que se han llevado a cabo, los puestos de control son ilegales, los retenes son ilegales. ¿Por qué? Porque viene del artículo 11 constitucional y el 16 constitucional. Una persona no puede ser molestada en su persona, si no hay un mandamiento, una autoridad, una justificación, ¿no? Pero bueno, en la noticia, en una nota del Universal, el 13 de marzo de 2018, salió esta nota, dice: ahora la Corte de Revisión Policial sin orden judicial. Eso no es cierto, la Corte no dijo eso, La Corte dijo lo siguiente: maneja los niveles de contacto. Los niveles de contacto tienen que ser conforme a una sospecha razonable. Dice la Corte, de hecho esa tesis fue emitida por el ministro Arturo Saldívar, dice la Corte que existen tres momentos: la inmediación, la restricción temporal y la retención. Un ejemplo, en Zamora, por ejemplo, hace como 6 meses, en un vehículo rojo se bajaron 2 personas e hicieron varios impactos sobre la Fiscalía Regional de Zamora. Afortunadamente no para acá, sino para los del Estado. Llegaron, les disparan y reportan del C5 que un vehículo rojo sin placas habían personas armadas. Entonces implementaron un operativo, implementaron puestos de control y sí, afortunadamente los detuvieron en una persecución en una brecha. Aquí te dice que solo si existe una sospecha razonable y justificada de que esa persona que tú estás acercándote a él es objeto o ha cometido un delito, lo puedes revisar. Yo no creo que los retenes que hay aquí tengan una carpeta por cada vehículo, ni tampoco creo que haya un registro donde diga: tenemos sospecha de que un carro blanco tiene droga o tiene arma, ¿no? Es decir, no pasa, no sucede, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que pasa aquí? Ponen el puesto de control, ya ha pasado, ponen el puesto de control, detienen a la persona y les encuentran droga en la cajuela, en la bandera, y ese es el problema. Como si existe un acto de molestia, no van a poder justificar ante el juez esa detención, y el juez va a dejar en libertad y les va a dar visto a los servicios aprensores. ¿Por qué? Por haberlo detenido de manera ilegal, independientemente de que haya llevado 10 granadas, 10 armas largas, 10 cortas, lo que sea. Como la detención fue de manera ilegal, todo lo demás es ilegal, como lo manejamos en la tesis que presenté, la del árbol, es la del fruto del árbol envenenado, ¿no? ¿Qué es esta, no? Con base a esa tesis, los jueces refieren que cuando detienen a una persona y es algo ilegal, todo lo demás aparejado es ilegal. Por eso la Corte dice nada más niveles de contacto. Sí puede haber un acercamiento nada más hacia la persona para efectos de verificar si tiene su credencial. Por ejemplo, un tránsito te para y te revisa si tienes tu credencial, si tienes tu licencia, tu identificación y está ahí, pero no te obliga o no les da facultades para revisar el vehículo, ¿no? Pero sí lo hacen, ese es el problema, que sí lo hacen. Detienen a la persona, lo revisan, lo bajan, hasta le sacan la cartera, le sacan la cartera, le revisan el celular, revisan la pantera. Me ha tocado en la autopista cuando estaba la federal de caminos, ya no está, ya va a estar algo mencionado, les desmontaban las puertas, el estéreo, las bocinas. ¿Y qué pasa si sí les encuentran algo y ellos meten una buena defensa y tienen las cámaras de vigilancia? Se van a dar cuenta que la detención fue ilegal y pues no tienen caso. ¿Para qué vas a detener a 1000 personas y al final de cuentas van a dejar en libertad a 999? Entonces, yo por eso hice este libro, para dárselos a la policía, para que ellos vean
vean los errores que están cometiendo para que no les vayan a dar vista, porque yo fui policía, yo fui como policía y ahora soy ministerio público. Esta es más que nada para dar una protección, aunque realmente no les interesa mucho, no. Pero bueno, ahora sí que uno cumple su parte, porque cuando llega un detenido con nosotros no le podemos decir, hazle así, cambia aquí, mueve allá, o cambia esto para que pueda pasar control, porque luego les da vista y dicen, no, el Ministerio Público nos dijo, por ejemplo, ahí en Zamora, Michoacán, está una plaza que se llama Plaza Ana. En esa plaza se roban muchos vehículos. La Guardia Civil le tuvo a 3 personas que estaban sentados en una banqueta con una mochila. Entonces, ellos dijeron, no sabe qué, es que ese es el cabecilla y este traía el arma. Con tal de echarle la culpa a la persona, dijeron que el arma la traía por en la cintura. Aunque el arma estaba en la mochila, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pasó el control, la persona se quedó vinculada y los otros 2 se fueron a la barandilla. El problema es que el juez les dio vista porque cuando dijeron, oye, ¿y por qué los llevaste a la barandilla? No hubo una sanción administrativa por haberlos llevado a la barandilla, nomás se llevaron al que estaba detenido por el arma y les dieron vista por haberlo detenido de manera ilegal. A final de cuentas, las 2 personas que llevaron a la barandilla, una era menor y otro tenía varias carpetas de investigación por robo de vehículos. Agarraron con un arma y con un inhibidor de señal. O sea, se subían al vehículo, conectaban en el cenicero el inhibidor de señal y se llevaban el vehículo. Obviamente con arma de fuego. Pero bueno, eso es lo que pasa muchas veces por cambiar el uniforme policial homologado, ¿no? No se debe de cambiar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son los que pierden su trabajo, ¿no? Por haber hecho algo, por tomarlo de algo de manera personal, ¿no? No lo deben de hacer personal, o sea, simplemente hacer su chamba y no tomarlo personal, ¿no? Porque muchas veces los llevan lesionados. Muchos de los detenidos que los llevan mal lesionados, muchos. Entonces, a veces los certifican ellos y en la certificación dicen, no presenta lesiones, pero nosotros lo vamos a certificar con esto de nosotros y viene lesionado, tiene quemaduras de cigarro, entonces les dan vista, ¿no? Entonces, cuando la persona trae lesiones y aparte la persona dice, ¿sabe qué pasa? Es que me lesionaron y aparte no me detuvieron como dicen en el informe policial colorado, los dejan en libertad y les dan vista a los servicios apresados. Entonces no tiene caso haberse desvelado toda la noche para hacer el informe, arriesgar su trabajo para que no te vayan a perder por haber hecho un mal informe. Eso es lo que se busca, ¿no? Muchos policías detienen a personas y les dicen que con base a estos artículos está justificada la revisión. Ellos dicen que el Código Nacional les permite revisar sus pertenencias, sus vehículos, lo que sea, lo que les permite. Tú no puedes revisar a una persona si no existe una carpeta de investigación. Es más, compañeros de la Fiscalía del Estado o policías de nosotros que andan revisando vehículos, que están checando vehículos que tienen reporte de robo, ¿no? El día que tengan un problema o que asuntos internos se den cuenta, les inicia carpeta. ¿Por qué? Por no existir una carpeta de investigación para esos actos de investigación. No puedes realizar un acto de investigación sin una carpeta de investigación. Ni la policía, ni los peritos, ni nadie puede iniciar una carpeta de investigación. No puede iniciar un dictamen, una carpeta de investigación si no existe una carpeta de investigación. Y ese es el fundamento, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo artículo 221 dice que formas de inicio de la investigación de los hechos, revisión de personas, inspección de vehículos, pero incluso levantamiento de cadáveres, ¿no? Siempre y cuando existe una carpeta de investigación. ¿Qué es lo que pasa? Reportan, por ejemplo, ahorita reportan que abandonaron en la salida que drogan a una persona del sexo masculino en un basurero. El Ministerio Público inmediatamente tiene que iniciar una carpeta, inmediatamente. Y gira un oficio al equipo de disciplinario de la Agencia de Investigación Criminal, o en este caso la Fiscalía del Estado es el equipo de investigación criminal, y ellos se constituyen al lugar, va a perito médico, va a perito en criminalística y va a un policía. Ellos tienen que hacer el levantamiento y ya con un oficio, una carpeta de investigación iniciada. Lo llevan al servicio médico forense y ya inician las diligencias. El policía va para efectos de revisar testigos, a lo mejor la persona que iba caminando del basurero, ahí está en ese momento de toma la entrevista. Los peritos de criminalística fijan el lugar y casi los peritos de criminalística son los que hacen todo. Ellos fijan el lugar, levantan el cuerpo, porque a veces el perito médico no. Y ya cuando están en ese médico, o en el servicio médico parece, el perito es el que realiza el cambio. Pero más o menos así
Tengo un compadre que compra y vende autos y seguido la ministerial o la fiscalía le detienen los carros por supuestamente reporte de robo. Entonces yo voy y les digo que me muestren el reporte de robo y normalmente siempre lo dejan ir porque casi siempre quieren dinero, pero como no tiene reporte de robo los dejan ir. Pero la semana pasada se llevaron una camioneta con reporte de robo, según ellos, y le hablé a la fiscal, somos conocidas. Yo soy regidora. Araceli Palomares. Yo soy regidora municipal, tengo la Comisión de la Mujer, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y estoy en la Comisión de Vialidad y Tránsito y Comercio. Entonces la ciudadanía me conoce mucho y me hablan cualquier cosa del tema que sea, de lo que sea, cualquier cosa me hablan. Yo acudí a verificar que tuviera reporte de robo y se molestaron porque ya me conocen en la fiscalía. Anteriormente estuve en el Instituto de la Mujer 3 años y ahorita ya llevamos un año y meses. Pues ya todos me conocen, que todo el tiempo estoy ahí, de metiche y en esto y en otro, en cualquier tema. Se molestaron, le dijeron a él. Esa es la que estaba en Casablanca, ¿no? Sí, Sí. se molestaron porque fui, le dijeron al autos que no debía haberme llevado, que se podían haber arreglado. Entonces yo le dije, no les des ni un peso les des porque yo así soy, no dejo que les den dinero. Entonces, llevaron un perito evaluador, un perito de autos, y según él dice que sí tenía reporte de robo, que iba a pasar, que le iban a pasar al MP. Y yo hablé con el director de carpetas, hablé con el fiscal y me dijo el fiscal, pues déjalos que lo revisen, si no tiene nada, pues que la revisen. Entonces, la persona que la compró en ese momento habló aquí a Morelia porque en Morelia le dijeron que no tenía reporte de robo, que la podía comprar, la compró aquí. Habló en altavoz y le dijeron al fiscal de aquí, no te preocupes, que la revisen porque no tiene nada, adelante. Pues ellos aseguran que sí, que tiene doblado el número de chasis y que y que el otro, entonces ya tiene como 8 días y no nos la quieren soltar. Yo soy enemiga de los moches. Realmente yo no estoy a favor de los dichosos, de cómo nos arreglamos y acá y allá. Pero ahorita ya le hicimos por todos lados si no quiere. Ya me dijo el dueño, dile pues que cuánto nos la suelta porque le costó 280. Y estos ya se le dieron al corralón, ya la tienen allá. Y pues ya fui a hablar con la persona y me dijo, no, pues déjame ver, déjame investigar, a ver cómo está. Quedó resolver el viernes, pero no me resolvió nada. Le dije, yo el lunes voy. Estuve en la mañana en casa de gobierno. Dije, yo el lunes voy para allá. No, el viernes se resuelve. No me ha resuelto nada. Fueron a ministerial, los ministeriales les pusieron el retén y supuestamente tenía reporte de robo, se lo dan a fiscalía. Allá, pues el perito dijo que sí. Y luego ya lo pasaron con el MP. Y el MP no me ha resuelto nada. En esos estamos todavía. ¿Y qué me ves de que lo lleva? Se llama... No, ese sí lo conozco. Yo estuve 3 años en la mesa de seguridad. Y como todos ellos me conocían, me ayudaban. ¿Pero era en la Marina? ¿La mesa de seguridad se llama en la Marina? ¿Manda? ¿En la Marina? Sí, en la Marina. Con toda la dependencia de gobierno. Ahora sí se ve Lázaro, pero no en la... Pero si le digo a que hay un número grabado. No hay problema. O sea, ahí por lo general lo que hacen es acudir a asuntos internos. Directamente a asuntos internos. Porque al final de cuentas, uno no puedes iniciar mi carpeta porque se llama receptación. Y hay una tesis donde dice que la receptación, pues ya incluso yo le dije a él, pues lo que están haciendo ustedes es ilegal, porque no pueden hacer un retén, no tienen una orden de un juez, ¿por qué están deteniendo el vehículo? Porque... Por lo menos del MP, ¿no? Sí, no tienen reporte de nada. Le dije, yo puedo contratar a un abogado y el abogado va a meter un proceso que lógicamente al final de cuentas ustedes están actuando ilegalmente. Digo, no procede, porque aquí todos somos compañeros y todos nos apoyamos, si procede, ya lo hemos hecho otras veces, si procede. Es que tendría que ser más bien asuntos internos. Porque no pueden ya detener un vehículo si no hay una orden específica para eso. Para hacer, o sea, por ejemplo, a mí me roban un vehículo, yo presento la denuncia, sé que está instalado y con esa orden el Ministerio Público ordena que se lo presenten al perito para que le hagan dictamen, ¿no? Y ahí donde lo pueden asegurar, detener y todo, porque sí existe un reporte, ¿no? Pero específicamente así, ¿no? Pero si ponen un puesto de control para revisar eso, es ilegal. Es que yo les digo a ellos, de entrada, ¿no? yo les digo a ellos, ustedes pueden
decir que tiene reporte de robo, nosotros no sabemos. No, no, para saber si eso no. Ahora, hay algo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué cuando uno va a que te revisan el vehículo usado para ver si tiene reporte de robo y te dicen que no tiene, ¿por qué no te dan un documento donde dice que no tiene Lo que reporte pasa es de que, robo? por ejemplo, Y se revisó en tal fiscalía o en esto y te dan el reporte. Porque si después te detienen un retén, tú puedes sacar tu documento y decir, yo fui a tal fiscalía o a tal institución y me dijeron que no tenía reporte, y con eso por lo menos puedes evitar la detención, porque en ese momento detuvieron al que iba conduciéndolo también, al que lo compró. Obviamente en eso sí nos ayudó la fiscal, digo, en ese sentido sí puedo. Ahora le digo yo al MP, si ustedes dicen que tiene reporte de robo, imprímame el reporte de robo. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿A qué hora fue? ¿Quién es el dueño? ¿Por qué no hacen eso? Digo, no, es que tendría que haber una oficina en cada fiscalía. Pues pongan una oficina en cada... Hay que hacer políticas públicas donde exijamos una oficina en cada fiscalía que levante los reportes de robo si tiene, y si no tiene también, para que el ciudadano se proteja cuando compre su vehículo. Esa es otra, porque hay que implementarlas y meterlas al... ¿sabe qué? Eso lo toman en cuenta o con base al Plataforma México, pero Plataforma México no es 100% seguro. Por eso mismo, la misma persona que está ahí no les pide ningún documento porque sabe que puede tener margen de error, porque no está actualizado. Pero bueno, por lo menos a mí me detiene un carro y me dicen, ¿tiene reporte de robo? Y yo digo, bueno, yo lo voy a talar, me dijeron que no tenía reporte de robo, porque si tú no tienes que comprobar, también tú vas a la casa. También. Sí, estaría bien, pero no hay, o sea, por lo general cuando te detienen, ellos marcan a Alfa y Eco, le llaman en la Fiscalía del Estado, y ahí en automático les dan el número de serie, checan si es que tiene un reporte. Y alguien Repube, y en ese momento lo asegura. Sí, el Repube ellos dicen que no, que Repube no es seguro y que no tiene la entera. Pero si no existe nada, yo siento que ahí más bien es una cuestión de corrupción. Sí, lo de siempre, pues. Pero bueno, yo no soy más, no estoy enojando. No, pero sí me gustaría ese teléfono para que me asesore cada que pase ese tipo de casos. Sí, no, está bien. Ok. Bueno, respecto del IPH también existe el dato que no es claro, preciso, y no existe cronología, incluso con el certificado médico. Lo que comentaba con un compañero, que cuando tú detienes a una persona y la presentas al Ministerio Público, ya con el informe policial normal y todo, tiene que también traer aparejado un certificado médico de que la persona no está lesionada. Ese certificado se lo realizan en ese momento, al momento de hacer el informe policial normal. Como se pueden dar cuenta, como que la policía tiene que hacer mucho, ¿no? Informe, cadena de custodia. Es más, cuando llegan a detener a una persona, sus manos les piden, mandan una tarjeta informativa por WhatsApp del detenido, los datos del vehículo. Ahí duran casi como media hora en el lugar, porque tienen que tomarle fotos al detenido, al vehículo, qué datos tiene, sus generales, sus credenciales, los cartuchos, el arma, todo. Entonces a veces eso se tarda mucho, ¿no? Como que sí es un poquito complicado. Ha habido personas o policías que dicen que la verdad mejor no lo voy a poner a disposición, mejor llégale y dame el arma y además pongo a disposición el arma y ya, no para tener el problema. Cuando ve que ya pasó mucho tiempo o algo, como que a veces también se genera un poquito pierden un poquito el ánimo, ¿no? De ponerlo a disposición, porque saben todo lo que conlleva el poner a disposición a la persona. Muchas veces, cuando una persona es presentada a través de control, existe una audiencia inicial de control. Muchas veces la defensa pregunta por qué razón no obra la cadena de custodia en la carpeta de investigación. La cadena de custodia tiene que seguir al indicio, y esa cadena de custodia se queda en la bodega de evidencias o bodega de indicios. Únicamente nosotros recabamos una copia del acuse de recibido del encargado de bodega de evidencias para integrarlo a la carpeta, nada más como para tener la referencia de que sí fue entregado a la bodega de evidencias y tener la fecha y la hora de cuando se entregó y qué compañero fue el que recibió, ¿no? Para tener un poco de referencia de que sí fue presentado, ¿no? Y que concuerde tanto lo que dice en el informe policial homologado como lo que viene en la cadena de custodia, ¿no? Ha pasado también que no se han tomado las medidas de seguridad para el traslado de los detenidos y los indicios. Muchas veces llegan con el detenido y con el arma en la mano. Oigan, le traemos una apuesta con un arma y con la ponen en la mesa, ¿no? Ni siquiera la han desabastecido. A mí me pasó un caso en Morelia que una Guardia Nacional y cuando estaban entregando un arma se le fue un tiro. Afortunadamente o desafortunadamente se pegó en el dedo, ¿no? Yo creo que la vergüenza se le fue el dolor, lo vas a armar un asiento
y ya se chivió, pero se les fue un tiro dentro de las oficinas de nosotros. Afortunadamente eran las 2 de la mañana y no había personas ahí, pero eso es lo que se ha cuidado mucho, de que se tomen mucho las medidas de seguridad para el traslado. O sea, ese es el problema que pasó. Muchos elementos de la Marina y del Ejército son elementos de policía militar y policía naval, que nunca han estado en combate como los de infantería. Y de repente los sacan a las calles y dicen que es que nunca he estado en un enfrentamiento y no sé manejar un arma de fuego. No es lo mismo en estar detenido y pegada en una pelotita que ya estar en un enfrentamiento, ¿no? Entonces, muchas veces no saben medidas de seguridad, no toman medidas de seguridad. Un arma siempre se considera abastecida, siempre, nunca, independientemente de que el compañero que la entrega desabastecido, no siempre, un arma siempre se debe desabastecer. Y pasó ese incidente, afortunadamente no pasó a mayores, pero pudo haber pasado, ¿no? Incluso hasta responsabilidad de uno, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué lo dejaste pasar si la persona no traía embalada el arma, ¿no? Pero afortunadamente no pasó, no, si no nos traía. Bueno, el artículo 115 del Código Penal Federal refiere en su párrafo 15, omitir realizar el registro inmediato de la detención. Este delito se les inicia a los elementos apresores por haberse tardado en hacer el registro nacional de detención o haberse tardado en realizar la presentación del detenido, ¿no? De manera injustificada, ¿no? La verdad es que pocas veces se han judicializado carpetas por ese sentido, porque uno también entiende, ¿no? O sea, que muchas veces por la falta de experticia de los mismos elementos aprensores se tardan en ponerlos a disposición, ¿no? Pero por eso se procura con ellos de que no suceda, para que no les den vista, ¿no? Por esa razón, ¿no? Los informes policiales homologados son autoincriminatorios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la policía detiene a una persona, la presenta luego a los medios de comunicación. Esa es una nota del 12 de abril de 2022, una persona que detuvieron en Guanajuato, y se presenta luego las armas, el detenido, e incluso las instalaciones de la policía. Se supone que cuando una persona es detenida no la debes llevar a las instalaciones de la policía, lo tienes que llevar directamente a la fiscalía, ¿no? A lo que tengo conocimiento, la persona quedó en libertad, pero como tenía orden de aprehensión por otro delito, no se fue libre, ¿no? Bueno, por lo menos por ese delito no lo pudieron vincular, porque se violó la cadena de custodia, se violó, la persona no fue presentada de manera inmediata ante la fiscalía, a la fiscalía del estado de Guanajuato, y por eso quedó en libertad. Ese es un asunto de aquí de Michoacán, también donde la defensa incorpora esa fotografía y refiere que la persona se violó la cadena de custodia, las personas iban lesionadas. Aquí, por lo menos, ven la fotografía de esa, la tomaron de cuadratín. La defensa la presenta de cuadratín, y ahí en la fotografía se ven las armas de fuego, los cargadores, los cartuchos, los detenidos, las personas lesionadas, se les toman fotos, y los sacan de los medios de comunicación, ¿no? Entonces la defensa los pone, y con eso las personas quedaron en libertad. Esas personas quedaron en libertad, eran de un grupo criminal, quedan en libertad y les dan vista a los aprensores. Las personas que están ahí ninguno firmó, o sea, para empezar, ¿no? Firmaron otros y otros fueron los que aplicaron la responsabilidad, porque al final de cuentas a quien firma es a quien firma la responsabilidad. Por eso deben tener mucho cuidado a quien firma, ¿no? O lo que firma, ¿no? Porque al final de cuentas al que firma es el que le van a realizar en la carpeta de investigación, no los que salen en la foto, ¿no? Y los conocen, ¿no? El juez dice, de ese vista a los elementos aprensores, ¿no? Y ese es un ejemplo de que los informes policiales son homologados, tiene que ser autoincriminatorio, ¿no? Muchas personas que son detenidas no se justifican las lesiones conforme al uso de la fuerza. Por ejemplo, muchas personas presentan muchas hiperlesiones en el pecho, en la espalda, en la cabeza, en la nariz, ven quemaduras de cigarro. Y el informe policial homologado le pone que iban circulando y se tropezó, ¿no? Pero se tropezó de frente, pero los golpes fue en la espalda, ¿no? Entonces no se justifican las lesiones y los dejan en libertad. ¿Por qué? Porque los jueces ya no se la creen, dicen, bueno, no es posible que esta persona venga toda lesionada cuando tú me digas que se cayó con una piedra. No, ya no es creíble, ¿no? Ya los jueces como que ya generan el ámbito de los jueces, ya falta de credibilidad, ¿no? El problema, ¿sabe cuál es? Que a veces la echan con uno, ¿no? Porque uno es el que presenta al detenido y uno es el que judicializa y uno es uno el que realiza la lectura del informe policial homologado y piensan que uno es el que le puso ahí la película, ¿no?
luego se enojan con uno, a ver, fiscal, ¿cómo me está presentando esto? Y sale todo regañado, ¿no? Y luego llega uno a su oficina y lo regaña también su jefe, oye, ¿cómo que no te lo vincularon? Está complicado. Entonces dejan alguna. Bueno, existe esta tesis que es la 2020-551, dice que cuando el detenido lesionado no es trasladado al hospital, les dice que la detención en flagrancia no existe de modo injustificada en la falta de disposición inmediata de denunciar ante el Ministerio Público si por ser en riesgo su vida previamente trasladado a un centro médico. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que son detenidas a veces por algún enfrentamiento. Apenas hubo un caso en el cual iba un vehículo de una patrulla de mayor alcance. Refiere el informe policial homologado que el vehículo traía un polarizado, que del lado del polarizado le marcó el auto, pero como no se detuvo, hicieron una persecución, se impacta contra un poste y ya cuando aseguran a las personas que se encuentran un arma y droga, eran 4 detenidos, 2 armas y droga. Pero después de vista los elementos aprensores por tentativa de homicidio, dejó en libertad a los detenidos y también se trataron del Registro Nacional de Detención y por no estar justificada esa detención. Por ejemplo, si tú como policía ves a una persona que está cometiendo una falta administrativa, no te faculta para perseguirlo ni hacer una persecución y eso con un video polarizado, ¿no? Máxime que la persona se impacta contra un poste y uno de ellos quedó lesionado. De hecho, duró varios días en el hospital y aparte los llevan a las oficinas de los ojos, ni siquiera los trasladan al hospital. O sea, llegan con todos los heridos, con el vehículo. Bueno, el carro lo mandaron al corralón. Llevan las personas vienen ahí todas lesionadas con una muleta. Entonces, no hay problema. Tú puedes llevar al hospital e informarnos a nosotros que la persona nos la dejas a disposición en el hospital. Sí se puede, no hay problema, por eso esas veces existe. Para que la persona no sea trasladada de manera inmediata con nosotros si está en peligro su salud o si existe una lesión que le pueda causar un daño, ¿no? O sea, no hay problema si lo llevas al hospital, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, a veces llegan los detenidos lesionados con nosotros. Pues ¿sabe qué? A mí me dijeron que le trajera todo, ¿no? Ahí está el detenido, el lesionado, el arma y todo, ¿no? Ya no falta que nos lleven los cuerpos, no revisa el cuerpo, pero afortunadamente no pasa. Pero bueno, eso es por desconocimiento, ¿no? Por parte de nosotros también hacemos aseguramientos en laboratorios clandestinos, ¿no? En materia federal hacemos aseguramientos en laboratorios clandestinos. A mí me tocó un caso, por ejemplo, en Apatzinga, donde un perito que se trasladó al lugar, un policía, manipuló los químicos y se intoxicó. Afortunadamente no falleció, se vio en un helicóptero porque era militar, pero ellos llegan y empiezan a manipular los laboratorios, ¿no? Empiezan a agarrar los químicos, a agarrar todo, y eso es peligroso, más por ejemplo ahora que está el modo del fentanilo, es altamente tóxico y tiene que manejar un trato especial. Lo que se recomienda es no tocar, asegurar el lugar, avisar al Ministerio Público y el Ministerio Público acude con los peritos especialistas que son el perito químico que tenemos nosotros para hacer el aseguramiento del lugar, ¿no? Esos aseguramientos de precursores químicos en Lázaro Cárdenas, lo que contaba que estaba en Lázaro Cárdenas, yo estuve en Lázaro Cárdenas y había mucho aseguramiento de metilamina, se llama. La metilamina la utilizan para procesar el cristal, que lo traen de China, por lo general ese precio químico lo traen de China, y la primera vez, uno de esos tambos en el barco se abrió, y cuando el contenedor lo abrieron, tiene un olor muy fuerte y es altamente tóxico. Tiene que tener mucho cuidado para su manejo. Y también nosotros manejamos lo que son el aseguramiento de hidrocarburos. Aquí, por ejemplo, en Michoacán, donde hay una presencia de tomas clandestinas, es el liceo. Y existe un ministerio especializado que maneja todos los asuntos de hidrocarburos. No sé si acá tienen alguna duda. Pues bueno, de mi parte sería todo. Lo único que quiero comentar es que pues la idea es que los jueces no es de vista, ¿no? Y que no se genere el ánimo de cuidado o falta de credibilidad por parte de los policías. De mi parte sería todo. Creo que la editorial Flores lo vende en
Pero aquí está el número de contacto de la editorial. Lo venden en el Zócalo, en Gandhi y en la editorial Flores. Creo que el costo es de $2.50 más el envío. Creo que tenemos conseguido. Y tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Por allá de aquel lado. Sí, nada más es una como eso. Lo que pasa a veces es, licenciado, que hay mucha fuga de información. Voy a poner un ejemplo. A veces, muchas veces, usted sabe que a veces cuando pasan los hechos, pasa todo, muchas veces llegan a veces medios de comunicación, y muchas veces usted sabe que llegan primero que a veces que hasta la autoridad. Y hay veces que muchas veces se han querido puestas por ese aspecto. A lo mejor muchos no lo saben, muchos sí, a lo mejor no. No puedo mencionar el nombre, pero hay un grupo que detiene a veces criminales en Morelia, toma las fotos, publica en internet. Cuando llevan a los detenidos, pues en serio, a veces ha llevado, que ha tocado que llaman hasta golpeador por la gente, o es eso, y por el tiempo que pasa, pues los dejan ir, y a veces sí es gente pues que realmente sí cometen los delitos, pero como dicen, el tiempo ya no coincide. Y a veces es lo que pasa también la fuga de información, que saben que hay muchísima. No es uno que es de patrocinar, que se dedica a desarrollar vehículos. Digo, no de nombre, no de nombre. De Palcatepec. Es de Palcatepec, que pone drones y cosas. Bueno, es que lo hacen para hacer política, ¿no? O sea, no es lo mismo detener a una persona porque te interese que no haya inseguridad y otras por política, ¿no? Pero bueno, eso es respetable, ¿no? Sí, pero a veces es por eso que a veces se caen las puestas. ¿Por qué? Porque hay veces que están todo y a veces llegan y luego usted no sabe que a veces, al último es casi a veces los que llegan es el primer respondiente, ya han tomado fotos, ya han tomado esto, y ellos pues, ya saben, para publicar y todo, y a veces que por eso a veces se caen las puestas, porque o sea, lo que llevan a lo detienen, investigan, y es eso, la publicación, por decir eso, subió, por decir un ejemplo, un hecho a las 8, y en lo que ellos llegan, trasladan y todo, ya pasaron 2 horas. Y ahí es donde a veces les dan vistas a los elementos. Y a veces, a veces ha pasado que, por ejemplo, llegan a detener a la persona a las 8 y llegan con nosotros hasta las 11. Y para querer justificar los tiempos, le ponen que lo detuvieron a las 10. Y resulta que pasa eso, ¿no? Que salen videos, fotografías y todo con horas distintas y los asuntos se caen, ¿no? Porque hay una página que se llama Visito Vigilante, ¿no? Donde sale todo, ¿no? Donde salen fotografías de detenidos, todo eso. Pero sí. Tenemos una pregunta. Carlos. Aquí adelante las que sean. Maestro, me gustaría hablar en dos cosas que mencionó. Primero menciona las 2 horas que realmente se manejan para elaborar el informe de lado. Y de manera muy particular me llamó la atención la diapositiva del punto naranja. Esa es crucial, pero me gustaría su punto de vista y de las nuevas generaciones. Es decir, el espíritu, siendo un poquito de ejercicio de hermenéutica jurídica, es el espíritu del informe del TH es que el policía lo elabore en el momento. No es nada difícil, son datos de circunstancias, tiempo, modo, lugar, una previa narración de hechos. Sin embargo, sabemos que en la práctica no, en el ámbito federal hay gente preparada, pero seamos sinceros, en las policías estatales, municipales, no lo hay y no lo elaboran. Y muchas veces en juicio, en audiencias, por una buena defensa se cae en eso porque no llaman a testificar a un policía y no saben qué fue lo que escribió. Entonces ahí caen en la elección y es muy fácil. Entonces a mí me gustaría hacer ese tipo de reflexiones, porque no es para que se elabore de 2 horas, es para que se elabore en ese mismo momento por el primer respondiente, que mencionaba que hasta un día o 2 después, y precisamente por esas 2 cosas, la responsabilidad que conlleva esas 2 cosas, para eso es para que lo elabore y en fin. Sí, efectivamente, y por ejemplo, hay lugares que sí les interesa a la policía. Por ejemplo, en Querétaro ya nos están dotando los policías de iPad y con un sistema donde ellos nomás ponen los datos, los hechos, todo lo que comentaba, ¿no? Lo principal, y en automático les va generando el informe. Ya llevan, cuando llegan con el detenido y con el informe ya elaborado digital.
ya nomás se lo mandan al correo del Ministerio Público y inicia la carpeta. Ya en el traslado a la Fiscalía ya saben todos más o menos la película y está mucho mejor, ¿no? La idea es que está en tiempo real, ¿no? Desafortunadamente pues, aquí no hay ese sistema, pero sí sería bueno que se mejorara. Yo he llevado libros a la policía, y no para venderles un libro, ¿no? Pero para decirles, mira, el informe se tiene que hacer así y así, no ocupa de su jurídico, lleva esto y esto y esto, pero sí hay un poco de interés, así, ¿no? Pero bueno, ya no es mi culpa, ¿no? Si les dan vistas, pero yo ya cumplí con mi parte, ¿no? Pero sí es importante eso. Teníamos otra pregunta allá. Sí, claro. ¿Verdad? Buenas tardes a todos, buenas tardes maestro. Fíjense que yo fui actuaria en el juzgado de la Fiscalía de Zamora en el 2018-2021. Nos cierran el juzgado, pero cuando nos habla el principio sobre los incomunicados, lo que tenemos avanzado en Zamora eran incomunicados. Diariamente nos llegaban despachos de personas desaparecidas. Cuando nos llegaba un despacho, es decir, cuando hay un desaparecido, pues nos tocaba que visitar todos los hospitales, los psiquiátricos, donde pudiera estar la persona, la fiscalía, la general, la del Estado, y nos tocaba pues evidentemente ir a hacer eso para ver si había una detención con esa persona. Muchas veces me tocaba ir y pues me tocaba entrar a barandillas. La Fiscalía General pues tiene su propio, bueno, ellos ya no tienen, ustedes ya no tienen como una barandilla. La Fiscalía pues, la estatal sí tiene una barandilla. Me tocaba entrar y veía a las personas o la policía tenían en las barandillas las personas súper golpeadas. Solamente llegué a encontrar en cuestión de los despachos desaparecidos, vaya, 2 personas y uno lo encontré en el cuartel de los soldados y sumamente golpeado, o sea, ensangrentado, o sea, con hematomas en los ojos. Y cuando le pregunto a los militares, se supone que ellos no pueden tener personas detenidas en el campamento. Cuando yo ya me iba, vi que llegó la camioneta con personas atrás que iban vestidos de civiles y no de policía, de militares. Me regreso y le pregunto, oye, déjame ver a las personas y preguntarles si son ellos los que yo estoy buscando. Coincide que cuando la camioneta iba a entrar, efectivamente los que yo buscaba eran los que llevaban sumamente golpeados y le digo, oye, si yo tengo un niño comunicado, yo estoy buscando a ellos. Cuando yo oí el nombre, uno luego soy yo. Y le dije, dime tu edad, me da la edad, le digo, ¿de dónde eres? Me da todos los datos, me da su domicilio, corroboro que es él, y le digo al militar, oye, ¿por qué lo tienes tú? Tú no lo puedes tener aquí. ¿Cuál es el motivo de por qué tú lo estás deteniendo? Me dice el muchacho, me tienen detenido desde el día de ayer. Efectivamente, el comunicado decía que me había llegado a dormir a su casa y ya eran 2 días. Entonces le digo, ok, voy a levantar yo mi acta y todo, y me dice el soldado, llévatelo, porque yo ya no voy a hacer nada, llévatelo. Le digo, pero yo no me lo voy a llevar, yo voy a levantar mi acta y decir que tú lo tenías en tu poder y que estabas en el campamento con él, y que aparte está todo golpeado, me tengo que tomarle fotos y todo. Entonces, digo, ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que él pudo haberlo tenido? Me imagino que desapareció él, lo tuvieron los militares y lo golpearon horriblemente. Y pues, ustedes ahora me dicen, para entrar a la militar está horrible. Sí, es en la 17ª zona, ¿no? También una brecha horrible. Entonces era incomunicados diario, y raramente los encontraba. Es que esa zona está como en la salida, ¿no? Está independiente de Zamora. No, está dentro de Zamora, pero tomas como brechas. Entonces es como la Sí, ha habido mucha, bueno, con nosotros también hay muchas personas a denunciar, o bueno, han ido a verificar si hay detenidos con nosotros y refieren específicamente personas detenidas con militares. Y a veces, ya, como el decidirse una carpeta, y luego deben iniciar una carpeta por la desaparición de personas, por el rango de que como son militares, se corresponde al cuerpo de edad, ya van a civil, ¿no? Ya para que no les o sea, pero sí está complicado, o sea, sí. Sí, porque de hecho los militares ni te dejan entrar al campamento. No, es complicado. Y se supone que la orden que nos dan los del distrito es tienes que entrar a revisar todo, o sea, hasta el último cuarto, que no se encuentre él. Y por ejemplo, cuando yo iba a la fiscalía. Pero sí me dejan ingresar a todos los cuartos, a todos los lugares. Sí, por ejemplo, al CESA tengo que pasaba y me daban todas las listas para poder yo revisarlas, en el hospital igual. Pero, por ejemplo, en la fiscalía de ustedes. Sí, la cosa es muy pequeña, ¿eh? Sí, pues, o sea, no había nada. Luego estaba
Es que nosotros tenemos cámaras de vigilancia desde la Ciudad de México. Y Entonces, por ejemplo, la Fiscalía Regional, pues sí, no me dejaban entrar a las guardillas y tenía que entrar a verlos, a gritarles el nombre y checar persona por persona qué fue lo que buscaban. sí, aquí con nosotros la verdad que se ha, desde hace muchos años se ha cambiado mucho. De hecho, se creó un sistema de ventanilla única para registrar a todos los detenidos, a todas las personas que llegan, las que salen. Hay cámaras de vigilancia a las 24 horas en el área de separos, en las oficinas y todo. Y en cuanto ven un detenido que no está registrado, inmediatamente marcan de la sede para ver por qué no lo registraste. Están pendientes de todo eso para evitar que haya personas incomunicadas, por lo menos con nosotros. Gracias. Bien, pues me parece que estaremos concluyendo ahora esta conferencia. Muchísimas gracias al maestro Antonio Ríos-Tegui. Y bueno, pues por parte de la Casa de la Cultura Pública quiero hacer entrega de un reconocimiento al maestro Antonio Ríos-Tegui por su participación como disertante en la conferencia El informe policial homologado relativo a la detención en el ámbito federal. Muchísimas gracias. Y pues seguimos aquí con actividades, con eventos. Estaremos terminando el mes de marzo con estas actividades, con estos eventos. Y para el próximo mes también tenemos algunos eventos muy interesantes. Los pedimos que estén pendientes de nuestra cartelera y de la página de las notificaciones que les lleguen a través de su correo para poder conseguir la constancia relativa a la actividad del día de hoy. Pues tienen que ingresar a la plataforma móvil para poder bajarle ahí esa constancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la vez. Muy bien. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias.
Thank